Bien, hermanos. ¿Me escuchan todos bien? Perfecto. El tema de hoy es continuando nuestra serie de predicaciones que se titulan Los estados de Cristo, ¿verdad? Una sección de la Cristología que presenta lo que son los eventos en los cuales el Dios hombre, Jesucristo, intercedió por nosotros o eh, eh, trabajó por nosotros como mediador delante de nuestro Padre. Él es el mediador entre Dios y los hombres, y esta obra, su obra, no solamente eh, su obra pública, su ministerio público, sino también todo lo que Él hace hoy día, desde la eternidad hasta su regreso en la segunda venida, donde juzgará a los vivos y a los muertos. Anteriormente hemos estado estudiando la doctrina de la encarnación, que es la primera de estos estados, del estado de humillación, está lo que es la encarnación. Posterior a eso, estudiamos la semana pasada lo que es los padecimientos y la muerte de Cristo. Ambas cosas, ¿verdad? De la mano, también entendiendo que la muerte fue un padecimiento, el clímax o el aspecto más grande de su padecimiento, de sus sufrimientos. Y en el día de hoy, en esta mañana, vamos a estar estudiando lo que es la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y quizá alguno de ustedes estará diciendo, hermano, hoy es domingo de resurrección. Hoy se supone que debe ser un día de fiesta y gloria y fuegos artificiales y no ese momento oscuro y tenebroso en el cual Cristo permaneció en la tumba y todos sus discípulos y las mujeres estaban enlutados. ¿Por qué ese tema, David? Hubieras hecho una pausa, ¿no? Pero mi intención con esto, mi querido hermano, es que usted vea un aspecto del Evangelio de Cristo que quizá no es tan enfatizado y que creo que tiene un valor eh, y una enseñanza para nosotros. Y para ello quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 57 hasta el 66. Vamos a estar leyendo. He de aclarar que uso este verso base, pero vamos a estar tratando de ir con todos los evangelios, el paralelo y la narración de la sepultura de Cristo en todos los evangelios. Porque el estado de humillación de la sepultura de Cristo tiene una enseñanza para nosotros, que es reconocida por muchas de las iglesias reformadas, pero creo que también tiene otra enseñanza valiosa para nosotros y que por eso hoy leíamos el Credo de los Apóstoles. Versículo 57 del capítulo 27 de Mateo. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo,
viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. O sea, que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites reunirnos a pesar de la distancia. Podemos reunirnos a través de estos medios. Sabemos que es tu providencia la que ha provisto estas herramientas para mantener siempre el contacto entre el cuerpo de Cristo y los hermanos, y al mismo tiempo también para poder usarlo como un medio para proclamar tu palabra y tu evangelio con fidelidad. Señor, sabemos que esto no es lo mismo y no es lo mismo que la comunión de los santos, la coinonía, congregarse, no es lo mismo, pero a pesar de esto, tratamos, Señor, de ser prudentes con respecto a esta situación que vivimos de COVID. Y te pedimos, Señor, en este tiempo que podamos pronto estar reunidos una vez más juntos. Pero en el tiempo que esto ocurre, te pedimos, Señor, que tú nos bendigas con tu palabra y que seamos edificados con tu testimonio, con tu enseñanza. Corrígenos, Señor, intrúyenos, edifícanos y confórmanos, Señor, cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les comentaba, estoy casi seguro que todos nosotros estamos eh, deseosos de escuchar acerca de la resurrección y no de la sepultura, porque hasta cierto punto el concepto de la sepultura implica dolor, implica duelo, implica para nosotros un tiempo de luto y no de alegría y regocijo. Pero en gran manera, eh, para disfrutar, mi querido hermano, y permítame esta analogía como introducción, para disfrutar del sol salir en el horizonte, primero tenemos que pasar por una larga noche densa y oscura, para poder disfrutar y alegrarnos de cómo el clima cambia y el sol vuelve a salir en el horizonte. Tenemos que aprender a vivir y entender la importancia y el valor que tiene padecer duelo, dolor en este tiempo, tanto como lo hicieron los discípulos como lo hicieron las mujeres que servían al Señor. El mensaje de esta mañana se titula La sepultura de Cristo y descendió a los infiernos. Obviamente trataremos un tema que es polémico y que acá hace un momento estuvimos leyendo en el credo de los apóstoles. Pero permítame primero que todo ir a nuestro versículo y estudiar un poco acerca del momento en que se dio la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, el paralelo de los evangelios. Históricamente, el estado de humillación de la sepultura de Cristo tiene una enseñanza particularmente apologética. ¿A qué me refiero con una enseñanza apologética? Es que es la confirmación y certeza de que nuestro Señor Jesucristo murió verdaderamente. El concepto de la sepultura nos enseña y nos confirma a todos de que Cristo verdaderamente murió. Los evangelios que narran esto son los 4 evangelios, narran la sepultura de Cristo. Estos son los versículos que usted, si puede, anotar. Igualmente esto lo estaré compartiendo posteriormente. Pero
eh, todos estos versos narran esta misma historia. Algunos agregan una información valiosa acerca de quién es José de Arimatea. El Evangelio de Mateo nos dice que era discípulo de Jesús. El Evangelio de Juan nos dice que él tenía miedo de ser descubierto como un discípulo de Cristo como hemos visto en el Evangelio de Juan, Juan hace énfasis en que habían judíos que creían que Jesús era un hombre enviado de Dios, pero por el miedo a ser excomulgados de la religión judía, no lo hacían o vociferaban esto de forma explícita, sino que se mantenían al margen. Y José Arimatea era uno de estos hombres. La Biblia también nos dice en los evangelios, en el Evangelio de Marcos, dice que éste también buscaba el reino de Dios. Buscaba el reino de Dios. Hablando todos acerca de José Arimatea. Evidentemente, y todos los evangelios refieren a José Arimatea como un hombre pudiente, un hombre adinerado, que tenía estas características personales. ¿Y por qué tiene importancia la característica de que José Arimatea sea un hombre pudiente? La característica explicada en los evangelios confirma la profecía de Isaías en el capítulo 53. En el capítulo 53 de Isaías dice lo siguiente. Versículo 9 del capítulo 53. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Lo que quiere decir aquí el profeta es que la intención primera de los hombres era que no solamente colgara de un madero como un vil impío y pecador, del cual era el concepto que tenían los judíos, que él era un hombre castigado por sus propios pecados, ¿verdad? Eso lo dice el profeta antes, de que él era un hombre castigado por Dios por ser un blasfemo, pero Isaías nos dice que fue por nuestros pecados y rebeliones. Él no pecó, él no pecó nunca, él fue inocente siempre y él fue juzgado injustamente. Por eso el versículo mismo termina que él nunca hizo maldad, pero aún así fue juzgado como uno, como un pecador, aparte de que fue juzgado injustamente. Pero el punto aquí era que él debía ser arrojado en la fosa con los impíos. Había un lugar especial donde se arrojaban a los hombres que eran ejecutados por el Imperio Romano y sus cuerpos eran lanzados y a veces se amontonaban. Era una fosa simple, práctica y también en algunas ocasiones se le prendía fuego a este lugar. Pero, dice las Escrituras, en los 4 evangelios, los 4, que José Arimatea, un hombre pudiente, probablemente uno de los 70 discípulos que lo abandonaron, volvió en ese momento. Y no solo él, sino que también dice el libro de Juan que vino Nicodemo, que era parte del Sanedrín. Y Nicodemo traía especias aromatizantes y gran cantidad, una gran cantidad de estos elementos. Y fue envuelto en sábanas, el cuerpo fue entregado y fue envuelto en sábanas, y estas sábanas tenían estas especias. Era una tradición específicamente para preservar el cuerpo de su descomposición. Bien, ¿qué es lo primero que entendemos de este evento de la sepultura? Lo que confirmamos es que Cristo, como dije, verdaderamente falleció. Los 4 evangelios nos dan evidencia de esto. Y ahorita, más adelante, voy a leer el Evangelio de Juan, que es totalmente explícito con respecto al testimonio de su muerte. Lo primero es que vemos en el Evangelio de Marcos, cuando usted ve el testimonio de Marcos sobre esto, hay un detallito que no mencionan los demás evangelios. Y es que cuando a José Arimatea se acerca a Pilato y le pide el cuerpo de Jesús, Pilato se sorprende
de que ya haya muerto. Y le pregunta a un centurión, ¿ya murió? Y el centurión corrobora la pregunta, o sea, afirma la pregunta entregando el cuerpo. O sea, ha muerto. La simple entrega del cuerpo de Cristo es confirmación de que Él ha fallecido. Ahora bien, estamos omitiendo lo que dice el Evangelio de Juan ahorita, pero ahorita vamos a leer qué dice el Evangelio de Juan y por qué entendemos que, eh, que lo que pregunta Pilato tiene una respuesta afirmativa de parte del centurión. La razón se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Busque conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31 en adelante. Dice el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados todos de allí. En el momento de la crucifixión, los ladrones y Jesucristo estaban todavía en el madero y eh, no podían permanecer allí para el día de reposo porque sería abominación según el concepto de los judíos. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo del otro que había sido crucificado con él. Ambos ladrones se les quebraron las piernas para que ellos entonces falleciesen. Al no tener un sostén en la parte inferior, todo su cuerpo entonces eh, sería, no podrían sostener sus propios cuerpos con los pies y esto les causaría asfixia. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, nótese eso, le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Notemos algo. Para confirmar su muerte, era visiblemente claro que él había muerto, pero para corroborar que había fallecido, con una lanza atravesaron su costado para verificar que había fallecido. Obviamente, si había una reacción de parte del cuerpo, entonces él se daría en cuenta de que él no había fallecido, pero claramente mostraba signos de muerte. Pero nótese la importancia que le da Juan a esto. Dice luego el versículo 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Nótese, dice, no será quebrantado hueso suyo. Y el versículo 37, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Los otros evangelios nos dicen que inmediatamente esto ocurre, los centuriones, el centurión reconoce que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. El centurión reconoce que lo que él afirmaba acerca de sí mismo era verdadero, de que este hombre no era un simple hombre, sino que era el Dios hombre. Ahora, vayamos a la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, que se encuentra después de las cartas de Pedro, de manera de broma, como me decían a mí, la primera carta de Juan se encuentra antes de la segunda carta de Juan. Capítulo 5, versículo 6. Este capítulo se refiere al testimonio del Espíritu de Dios acerca de quién era Jesús.
Y notemos algo muy curioso, ya que Juan vuelve a citar algo que ya dijo en su evangelio. Dice así: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Luego dice el versículo 8: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿En qué concuerdan? Primeramente, de que Jesús, el Hijo de Dios, Dios vino en carne. Tal como dice el capítulo 3 de Primera de Juan, que aquellos que niegan la encarnación de Cristo son anticristo. Así que el testimonio del Espíritu de Dios es que Jesús se encarnó, que tomó forma de hombre y semejanza, forma de siervo y semejanza de hombre. De que eso no fue solamente una forma o una teofanía, como algunos dicen. No, fue Dios encarnado, Dios encarnado, el Hijo encarnado. Así que lo que busca afirmar aquí Juan es que el testimonio del Espíritu es que Jesús vino en carne verdadera. Y al ser él tomar forma de hombre verdadero, murió verdaderamente en la cruz. Y ese es el testimonio de el agua y la sangre. El agua y la sangre es el testimonio de su muerte verdadera y también de los centuriones que reconocieron que él era el Hijo de Dios. Y al mismo tiempo, esto va de la mano de las citas que usa Juan en el Evangelio, ya que recordemos, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el testimonio del Espíritu de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesús dijo: Moisés habló acerca de mí. Moisés habló acerca de mí. Y asimismo, Juan lo que está haciendo es corroborando que el Espíritu de Dios testificó acerca de estos eventos con anterioridad. Amén. Así que por esto podemos corroborar que la pregunta que hace Pilato en el Evangelio de Marcos, ¿ya ha muerto?, lleva una afirmación de parte de los centuriones diciendo: sí, ya ha muerto. Ha sido corroborada su muerte. Y por esto el Evangelio de Marcos hace ese hincapié o ese énfasis. Además de esto, el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Leímos en los versículos de los 60 en adelante, del capítulo 27, de que los fariseos en el día de reposo vinieron y le dijeron a Pilato: mira, nos acordamos de algo muy importante. Los discípulos de ellos decían que él resucitaría al tercer día, pero eso es cuento, eso es mentira, estamos seguros que eso no va a ocurrir. Pero sí puede pasar que ellos roben el cuerpo y luego digan que resucitó. En vista de esto, pedimos que tú coloques guardias en la entrada y podamos sellar la entrada. Esto es lo que ocurre. Pilato accede y es sellada la entrada y se coloca un guardia aquí. Hermanos, técnicamente es imposible que Jesús pueda por sí mismo mover, entre comillas, entendiendo que Jesús, según los fariseos, es un simple hombre, ¿verdad? Un hombre que murió. De que Jesús pueda mover por su propia fuerza esta roca. Especialmente porque esta roca se debía mover con varios hombres, no uno, sino varios hombres. Incluso para poder moverla, realmente el lugar debía tener cierta inclinación, de modo que esa cierta inclinación solamente les diera a ellos un pequeño trabajo, que era empujar un poco la roca. Y la roca misma entonces tapaba el sepulcro. Así que era técnicamente imposible de que la roca fuese movida desde adentro o desde afuera. Y si era movida desde afuera, tenía que ser por muchos hombres jalándolo de una cuerda. Y esto era imposible si había un guardia en la entrada. No iba a ser imposible detectar. Y probablemente no hubiese tomado solo una noche. Eso estamos seguros de ello. De modo que este pequeño episodio que se narra en el Evangelio de Mateo debería corroborar de que Cristo
había muerto y que no había manera de que él desde adentro moviera la roca. La misma acción de arroparlo en una sábana, cargar su cuerpo a un sepulcro, era la señal de la conciencia de aquellos hombres y mujeres de que Jesús había muerto verdaderamente. Su muerte era real, no fingida, no era un fraude, sino que era genuina. Y por último, recordemos que las mujeres en el testimonio, en los 4 testimonios, nos dice que las mujeres estaban allí viendo dónde colocaban el cuerpo de Jesús. Ellas estaban sentadas viendo dónde colocaban el cuerpo de Jesús. Debido a la cercanía con el día de reposo, ellas no pudieron eh, ungir el cuerpo de Cristo, no pudieron. Pero ellas tenían planeada venir para el día posterior al día de reposo, o sea, el primer día de la semana, y ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esta práctica es una tradición judía de sepultura para preservar lo más posible el cuerpo. Y principalmente, obviamente lo primero que se hizo cuando se arropó era para evitar el olor, ¿verdad?, de la corrupción del cuerpo. Ahora nótese un paralelo que quiero que usted recuerde. Lázaro llevaba 4 días de muerto y cuando se le dice que ya 4 días, se le hace énfasis de que ya estaba en estado de putrefacción, ya había llegado al punto de corrupción, de tal manera que se hace énfasis en los días que Lázaro había permanecido muerto. 4 días ya tiene, ya hiede. Y Jesús resucita al tercer día. Probablemente el concepto del tercer día era en el concepto judío como el día límite en el cual la unción del cuerpo y los que son las especias tenían efecto preservador en el cuerpo. El uso también de las sábanas. De modo que ese era como, por decirlo así, el límite, ¿verdad? Los 3 días en el cual el cuerpo podía ser preservado y no vería, escuche bien, no vería corrupción hasta ese día. En el caso de Lázaro, se le hace énfasis el 4.º día y el 4.º día ya lleve, ¿verdad? Quiero que note ese aspecto. Pero podemos entonces aquí entender que esa tradición de ungir el cuerpo es una clara señal de que el concepto de las mujeres también era de que Jesús había fallecido. Ahora, por qué alguien negaría lo obvio? Para usted y para mí podríamos llegar a la conclusión de que evidentemente Jesús falleció. De que, ¿por qué debería ser esto incluso un tema de discusión? ¿Por qué deberíamos estar siquiera en el domingo de resurrección a hablar acerca de si Jesús verdaderamente murió o no? Hermano David, yo pensaba que la lección de hoy iba a ser una lección de esas en las cuales usted dice que así como Jesús removió la roca de su vida, yo iba a mover la roca que obstaculizaba el alcance de mis sueños y retos. No, hermano, esa no es la aplicación del día de hoy. Y le pido que me tenga paciencia, porque el final de esta enseñanza tiene quizá para muchos sorpresivamente un gran valor, porque así mismo ha sido para mí. ¿Por qué alguien entonces negaría que Jesús verdaderamente falleció o que fue sepultado? La respuesta es que si Jesús no murió, tampoco resucitó. Si Jesús verdaderamente no murió, no resucitó. Todo fue una pantomima, todo fue un fraude, todo fue una actuación brillante de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo el muerto y todos conspiraron con él para cargarlo hasta el sepulcro
Y después le dijeron, mira, cuando pasen, ¿verdad?, los días y ustedes mueven la roca y yo salgo y todos pensando, ¿no?, que yo resucité, pero ustedes saben que eso es cuento, ¿no? Pero, aunque nos parezca inaudito que alguien dude de esto, de la muerte de Cristo verdadera, cuando Jesús resucita, los hombres no solamente decían que habían robado el cuerpo y de que todo esto era mentira, de que todo esto era falso, de que habían robado el cuerpo, sino que algunos también llegaron a pensar de que Jesús nunca falleció, de que Jesús nunca murió realmente. Y es por esto que cuando Pablo en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 15, se refiere al mensaje que les ha enseñado, el mensaje del Evangelio, él hace énfasis en un aspecto que para muchos parecería insignificante, y es la sepultura de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y nótese, y fue sepultado, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. De modo tal que Pablo entiende la relevancia que tiene el hecho o la evidencia histórica y comprobable de que Cristo fue muerto y sepultado. Porque si alguien duda de su sepultura, entonces dudará también de su resurrección al tercer día. Su sepultura es la evidencia más clara de que Cristo resucitó al tercer día. En otras palabras, como dije en analogía, la noche va a ser densa y oscura, y es exactamente esa oscuridad y dolor y luto lo que hace que cuando emerja el sol en el horizonte sea más gloriosa nuestra reacción, más sorprendente la obra de Cristo, aún brilla más en medio de las tinieblas. Charles Hodge, el teólogo reformado, hace esta cita de su época cuando se hizo famoso el pensamiento racionalista, ¿ok? Esto es lo que pensaban a estos racionalistas y decían lo siguiente. Algunos modernos racionalistas, mal dispuestos a admitir una resurrección milagrosa, han tratado de mostrar que en su caso la muerte no quedó finalmente consumada, sino que él fue depositado inconsciente en la tumba. Ahora, usted pensará, bueno, son pensadores, filósofos, racionalistas. No, son teólogos. Eran teólogos que se conocen hoy día como teólogos liberales que enseñaban que habían mitos dentro de las escrituras, lenguaje mitológico dentro de las escrituras, y que todo el lenguaje mitológico de las escrituras y los evangelios tenía que ser suprimido para entonces encontrar la verdadera enseñanza que había en las escrituras. Y estos eventos milagrosos de que Jesús convirtiendo el agua en vino y resucitando al tercer día, todo esto era eh, pura lenguaje mitológico, que realmente no ocurrió. Que detrás de eso hay una lección moral, pero esos milagros tienen más bien una lección, pero no debemos creerlos como un evento histórico. Esta fue la influencia del pensamiento racionalista en muchos teólogos, que empezaron a negar las obras milagrosas de Cristo. Y esta, la más importante de ellas, la resurrección. La resurrección a través de... ¿Y cómo lo hacían? Negando que Cristo había muerto verdaderamente. Bien, es por esto que tiene importancia y relevancia para nosotros afirmar que Cristo fue verdaderamente sepultado en la cruz. Sepultado, perdón, en el sepulcro. Ahora bien, se genera otra pregunta a partir de este concepto de el estado de humillación y que en el estado de humillación esté también siendo enterrado en el sepulcro. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan, el capítulo 19 que leíamos, antes de su muerte, antes de que él expirara, hay un versículo hermoso y un versículo
impresionante, del cual hablaremos más a profundidad cuando lleguemos allá en nuestro estudio expositivo de Juan, pero que usted y yo conocemos, que es la última palabra de Cristo cuando dice, tetelestai, consumado es. Y Él dice esto y entrega su espíritu al Padre. De modo tal que usted y yo afirmamos y entendemos que la obra expiatoria, mediadora de Cristo, es totalmente eh, completada en su muerte en la cruz. De modo tal que la pregunta emerge aquí. Si todo fue culminado y completado en su muerte en la cruz, ¿por qué nosotros entendemos que la sepultura también es parte del estado de humillación de Cristo? Si Cristo padece todo lo que debe padecer y es totalmente consumado en la cruz, ¿verdad? Esa es la pregunta que emerge a través de esto. Si todo ha sido consumado, ¿por qué la sepultura de Cristo es parte de su estado de humillación? ¿Ok? Recuerde que los estados tratan de enseñarnos a nosotros la obra mediadora de Dios, del Dios hombre Jesucristo. De modo tal que al afirmar que Jesús fue sepultado como estado de humillación, estamos diciendo que esto también es parte de su obra mediadora, de su obra de sustitutiva para nosotros. Ahora bien, ¿esto acaso es una contradicción de lo que Cristo dice consumado es? La realidad es que no, pero para eso vayamos a un documento histórico que leímos hace un momento, el Credo de los Apóstoles, que tiene un pequeño añadido que ha generado polémica y distinción o diferencias entre el cuerpo de Cristo. Y esa ha sido esta frase: Descendit in inferna. Descendit in inferna es el término en latín para y descendió a los infiernos, que se encuentra en el Credo de los Apóstoles. Y voy a volver a leer, tal como lo leímos hace un momento, esa pequeña porción, ¿verdad? Empieza con una afirmación, creo, y luego dice, aparte del Padre, luego dice, en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen. Y nótese, todo esto que está viendo aquí es lo que hemos estudiado, el estado de humillación, toda su vida. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Hasta aquí todo perfecto, pero de repente emerge esta pequeña frase y añadido que se conoce como descendió a los infiernos. Y esto genera mucha polémica dentro del cuerpo de Cristo. Hay diferentes posturas acerca de este concepto, ¿verdad? Y voy a ser explícito con respecto a las diferentes interpretaciones de este pequeño añadido en el Credo de los Apóstoles. Para la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica considera que Jesús fue al limbus patrum. El limbus patrum se traduce como el limbo del Padre, un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, en el cual los hombres que creyeron en Dios en el Antiguo Testamento permanecen por un tiempo hasta que Cristo descendió al limbus patrum y les predicó el Evangelio, porque sin el Evangelio ellos no podían ir al paraíso, no podían ir al cielo. Así que la Iglesia Católica cree esto. ¿Por qué lo cree? Porque hombres como Ireneo y hombres como Tertuliano enseñaron acerca de este limbus patrum, el limbo, ¿verdad? Que fue un momento que ellos consideran un tiempo que solamente se dio para los hombres fieles del Antiguo Testamento. Ya luego Jesús inaugura o corta la cinta del cielo para todos los que creen, ¿no? Eso es lo que ellos consideran. Pero luego ellos pues sustituyeron el limbo por lo que usted y yo conocemos como el purgatorio. Los luteranos creen que él descendió al Hades, o el lugar de los muertos, a revelar su victoria sobre Satanás y el poder de las tinieblas. Los luteranos aquí dicen
que el descenso de Jesús al lugar de los muertos, a los infiernos, era para proclamar su victoria sobre Satanás y sobre los poderes de las tinieblas, ¿verdad? Y no era para evangelizar, ni mucho menos, simplemente para anunciar su victoria. Para ellos, los luteranos, el descenso a los infiernos no es parte de la humillación de Cristo, sino parte de su exaltación. ¿Ok? Los anglicanos o la iglesia de Inglaterra, entiende lo siguiente, que el cuerpo de Cristo, se mantuvo en la tumba, pero su alma fue al paraíso. Ahora, el paraíso no es el cielo, sino un lugar que también es conocido como hoy día, hasta el día de hoy muchos creyentes afirman esto, el seno de Abraham. Y este lugar es un lugar que se encuentra en el Hades, pero es el lugar de los justos, ¿ok? El lugar de los justos en el infierno, o en el Seol, que también es conocido como el Seol en el Antiguo Testamento. Ellos interpretan que el Seol, ¿verdad?, es ese lugar para los justos. Y él va y desciende a ese lugar para llevar entonces el Seol o el paraíso, entonces al reino de Dios y a todos los justos que estaban en él hacia ese lugar. Ahora bien, como Calvino y hasta cierto punto parte de la Reforma entiende este concepto de padeció, ¿verdad? O descendió a los infiernos. ¿Cómo lo entiende Calvino? Calvino en su institución, el libro 2, capítulo 16, dice lo siguiente. Era necesario que soportase el rigor de la venganza de Dios en su alma, a fin de contrarrestar su ira y satisfacer su juicio. Por tanto, tuvo que combatir contra la fuerza del infierno y luchar contra el horror de la muerte eterna. Él cita el catecismo de Heidelberg. El catecismo de Heidelberg entiende que todo esto, el padecimiento de los infiernos de Cristo, no ocurre después de su muerte o sepultura, sino que ocurre en su crucifixión y antes de su crucifixión en el huerto de Getsemaní. En otras palabras, Jesús padece el dolor y el castigo de los infiernos en, en el huerto de Getsemaní, en su agonía en el huerto, en, su, en sus azotes, en los azotes de los romanos, en llevar la cruz, en la coronación con los espinos y en los clavos que son puestos en la cruz a Cristo. No solamente un padecimiento físico, sino un padecimiento del alma, de que Jesús de forma espiritual recibe la ira de Dios, recibe el castigo infernal que todo impío recibe en el infierno. Jesús recibe un castigo equivalente, infernal, en la cruz del Calvario. Esa es la interpretación que hace Calvino y el catecismo de Heidelberg. Ahora bien, a pesar de que este concepto es bastante apropiado y llegaría a ser incluso entendible, porque en este sentido, el descenso a los infiernos es parte de aquella frase consumado es, ¿verdad? No hay nada fuera de eso. En este caso, la crucifixión sería parte, ¿verdad?, de esa agonía y los infiernos que padeció Cristo en la cruz. Entonces podríamos decir, sí, total, consumado totalmente. Ha sido consumado totalmente en la cruz. Y no hay ningún tipo de contradicción. Eso sería una buena forma de conciliar esa aparente duda. Pero tengo que decir que creo que no es la interpretación más apropiada, aunque parece ser buena. ¿Y cómo entonces debemos nosotros interpretar este versículo? O esta pequeña añadidura en el credo de los apóstoles. ¿Cuál era la intención de esta añadidura del credo de los apóstoles? Lo primero es que nosotros entendemos que es parte del estado de humillación, por lo que dice
Génesis capítulo 3, verso 19. Quiero que lo busque conmigo. Génesis 3, versículo 19. Recordemos que Cristo está padeciendo lo que nosotros debíamos padecer. ¿Ok? Cristo está padeciendo lo que nosotros debemos padecer por nuestro pecado. Versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas, ¿a dónde? A la tierra. Hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El versículo es prácticamente la institución de aquella ceremonia que usted y yo probablemente ya hemos sido partícipes en algún momento de nuestra vida. Lo que son las honras fúnebres de alguno de nuestros familiares, de alguna persona llegada, de un amigo. Y esta es la inauguración de esto. La consecuencia del pecado del hombre, como dice Romanos, trajo la muerte al hombre, espiritual, pero también física. Y de modo que el hombre ahora, por su pecado, fallecería. Y como fue sacado de la tierra, ahora volvería a la tierra. Esa pequeña frase está hablando de inaugurando la práctica de la sepultura. Pero posteriormente dice que cuando dice que volverá al polvo, se está refiriendo a todo el proceso de corrupción del cuerpo humano. En otras palabras, que el cuerpo del hombre se va a deshacer, se va a descomponer a tal punto de que volverá al polvo. Ahora bien, lo que creo aquí es que Cristo está padeciendo parte del castigo del hombre, lo más bajo que puede padecer Cristo, hacer sobre el castigo de Cristo, del hombre por su pecado. Recordemos lo que dice Isaías 53, que Él tomó el castigo por nuestra paz, el castigo que nosotros merecíamos para brindarnos paz. Y en su punto más bajo de humillación era que Él fuese sepultado como todos nosotros somos sepultados. Todos volvemos a la tierra. Todos somos sepultados como parte de nuestra humillación. Este concepto de inmortalidad que hay en el hombre, esa idea de que podemos hacer lo que queramos y nunca veremos la muerte, aunque no lo decimos, está implícito en la actitud de los hombres. Pero la vida la misma muerte nos enseña de que no somos inmortales, de que no somos dueños de nuestra vida, de que no somos autosuficientes, y nos humilla al punto de que por más escéptico que pueda ser el hombre, el momento de la muerte y el dolor de una persona que ha fallecido siempre hace que un hombre, por más escéptico que sea, reflexione. Reflexione acerca de lo propenso que puede ser o de lo pasajera que es la vida. Por más escéptico que sea, por más ateo que sea, el hombre llega a tener algún tipo de beneficio espiritual al participar de la sepultura de un ser querido. Esta vida, tiene un día que fijado en el cual falleceremos. Y Cristo, al tomar el castigo de nosotros, por causa de nuestro pecado, es enterrado y sepultado como fase más baja en la cual Jesús puede padecer, y es la sepultura. De modo que la sepultura es parte del castigo del hombre, el cual Cristo ha tomado. Cristo ha tomado esa parte del castigo. Ahora bien, la Biblia también en el libro de los Salmos profetiza o anuncia el hecho de que Jesús sí va a estar en el sepulcro, de que sí va a ser sepultado. No solamente el libro de Isaías, sino los capítulos de los salmos mesiánicos, como el Salmo 16, versículo 10, que luego es citado en el Nuevo Testamento y que ahorita vamos a ello. Dice el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Evidentemente, este es David hablando y se refiere a sí mismo, pero también sabemos y entendemos que se refiere a Cristo de forma profética. Pero aquí tenemos un problemita y es el siguiente. ¿Qué significa Seol? ¿Seol acaso significa un estado medio entre el cielo y el infierno, como el limbo? ¿O se refiere a el seno de Abraham que se encuentra en el Hades, en el lugar de los muertos? Y por eso el Seol significa lugar de los muertos. ¿Será eso lo que significa la palabra Seol? Un lugar especial en el infierno para los justos y en el cual Jesús desciende a buscar a los justos y llevarlos luego al cielo. Primera, esta opinión, como dije, ya está en la mente de muchos, pero permítame dar mi caso, explicar mi caso. Para mi concepto, el término Seol, aunque sí puede tener una variedad de significados, depende del contexto en el que igual está expuesto este término, ¿verdad? La palabra Seol, para mi concepto, aquí en este contexto, se refiere a el lugar de los muertos o lugar de la sepultura, lugar de la sepultura o sepulcro. Es por eso que en el Salmo eh, 30, si no me equivoco, versículo 3, dice lo siguiente. Aquí es un paralelo, o sea, dice lo mismo. A los que están estudiando hermenéutica, esto lo van a ver como un elemento, ¿verdad? Un tipo de elemento de interpretación. Dice lo siguiente, versículo 3 del Salmo 30. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Nótese que el mismo mensaje, simplemente explicado de forma distinta en un mismo verso. ¿Ok? Esto es un elemento, ¿verdad?, de la lírica muy propio de los proverbios y de los salmos, donde dicen un solo mensaje explicado de diferentes formas. En la primera porción del verso dice Seol, en la segunda, sepultura. En otras palabras, ¿cómo interpretamos esto? De que el primero y el segundo significan lo mismo, sepultura. ¿Ok? En Génesis 37, verso 35, Jacob anuncia, después de recibir la noticia de, supuestamente, ¿no?, la muerte de su hijo José, que él descendería al Seol. Ahora, cuando él se refiere a eso, dice que él estaba enlutado, totalmente enlutado. Y posteriormente a eso, cuando incluso luego ya Jacob era de edad avanzada, eh, eh, recuerdan que José se quedó con uno de sus hijos y no podían llegar, Judá no podía llegar adelante de Jacob y decirle, mira, se quedaron con otro hijo tuyo, hay otro hijo tuyo que perdiste, porque eso le causaría la muerte irremediablemente a Jacob del dolor. Ahora, eso para ninguno de nosotros es descabellado, porque sabemos que el dolor tiene implicaciones muy fuertes, incluso en nuestra propia vida, nuestra propia salud. Nos decaemos tanto que podemos fallecer. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que una pareja que tiene 80, 70 años, fallece uno de los miembros de esa pareja y a los días fallece la esposa si quedó la viuda si quedó viva o el viudo? Fallecen por el mismo dolor que afecta a su salud. Y eso es lo que dice en Génesis 37, verso 35, Jacob. Él dice, por el mismo luto que tengo, voy a morir por esto, voy a ser enterrado por esto. Así que esa es la correcta interpretación de la palabra Seol. Ahora permítame corroborar esta interpretación con el Nuevo Testamento. Para eso quiero que busque conmigo Hechos capítulo 2 en la predicación de Pedro, ¿verdad? La predicación de Pedro, capítulo 2, su primer discurso. Un poquito de contexto, él está hablando acerca de Cristo crucificado y asesinado por los judíos, pero eso también eh, Pedro revela en esa predicación que eso era parte del plan de Dios, la muerte de Cristo. ¿Ok? Entonces, luego de esto, él corrobora esta enseñanza con los salmos y cita el salmo que acabamos de leer. En el versículo 25, leemos desde el versículo 25 hasta el 31, ¿ok? De Hechos 2, dice así, porque David dice de él, acerca de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Por lo cual mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora nótese la interpretación de Pedro aquí. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y nótese esto, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le habría jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, o sea, David viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Nótese que hace el paralelo de David. En otras palabras, David, ¿cuál es el estado de David? David está en su sepulcro y él permanece allí. Usted y yo conocemos el sepulcro. Él permanece allí. En otras palabras, él vio corrupción. Ahora, cuando habla de Jesús, se refiere a Jesús como alguien que desciende al Hades o desciende al sepulcro, pero que no ve corrupción. En otras palabras, su alma no será dejada allí. El santo no verá corrupción. A diferencia de David, Jesús no permanecerá en la tumba. Eso es lo que él quiere decir. Ahora, Pablo también hace eco de esto en el capítulo 13, en su discurso en Antioquía de Pisidia, quizá uno de los discursos más largos del apóstol Pablo. Solo vamos a leer una pequeña porción, en el versículo 34 hasta el 37. 13, 34 hasta el 37. Dice así: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Otra vez citan Salmo 16. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Ok? Cuando dice fue reunido con sus padres no se refiere a que fue al cielo, sino que fue enterrado en la tumba de sus padres. Esa era una tradición muy común de que fuesen enterrados los hijos en el mismo lugar que fueron enterrados los padres. Para esto haga memoria de el deseo de Jacob de regresar. Luego de haber ido a Egipto, él deseaba volver a su tierra para ser enterrado en ese lugar con sus padres, en la tierra de Abraham e Isaac. Entonces, y David sí vio corrupción, pero dice 37, mas aquel a quien Dios levantó, Jesucristo, no vio corrupción. Aquí Pablo habla del descenso de Cristo como el descenso a la sepultura, a la misma que David fue llevado. David fue y descendió a la sepultura. Jesús también, pero Dios le levantó de allí. Esa es la correcta interpretación que debemos tener del concepto de el Seol del Salmo 16, verso 10. Ahora, por último, un último argumento a favor de este asunto eh, del entendimiento correcto de los infiernos, del descenso a los infiernos, es que los historiadores han encontrado que en el credo de los apóstoles, la frase misma y descendió a los infiernos fue agregada en el siglo IV y no antes. Y que hay otras versiones que agregan la frase de forma explicativa y por otro lado hay versiones del credo de los apóstoles en las cuales solamente aparece y descendió a los infiernos, pero no sale que murió. No dice que murió y fue sepultado, sino que dice y descendió a los infiernos. Ahora, ¿por qué
hay esa pequeña distinción en esa pequeña porción. Justo esa pequeña porción hay diferencias. La razón es la siguiente. Y mi explicación a esta pequeña porción no es que Jesús descendió al infierno de manera literal, no es que su alma se separó del cuerpo y fue al infierno, no es que hay un lugar llamado el seno de Abraham en el cual Jesús descendió y buscó a los justos y se los llevó al cielo. No, mi interpretación de esto es el énfasis que hace la iglesia sobre el concepto de ser sepultado. Es el énfasis que hace de ser sepultado. Y es por esto que agrega esa pequeña frase que dice, y descendió a los infiernos, porque es un sinónimo de ser sepultado. En otras palabras, la iglesia que hace eco de su fe en el credo de los apóstoles, la iglesia primitiva, dice lo siguiente: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue muerto, crucificado, muerto y sepultado. Y de forma explicativa dice, esto es que descendió a los infiernos. En otras palabras, ¿qué significa que fue sepultado? Significa que descendió al Seol, descendió al Hades, descendió a la sepultura, confirmando la profecía de Salmos 16, Isaías 53, que él fue sepultado. ¿Ok? Ese es el correcto entendimiento que debemos tener de este verso. Bien. Ahora, el sepulcro o descenso a los infiernos es parte del estado de humillación. ¿Por qué, David? Ya sabemos que es como un sentido apologético para confirmar que Jesús realmente falleció y que por lo tanto resucitó. Pero tú dijiste, David, que hay algo más, hay una enseñanza más que debemos tomar en consideración en en la obra mediadora de Cristo, en su ministerio público y también en su exaltación. Pero ¿cómo esto se relaciona con nosotros? ¿Cómo su sepultura se relaciona con nosotros? Para ello, quiero que usted vaya al libro de los Romanos, Romanos capítulo 6, y con esto concluimos. Algo muy importante que es explicado por Pablo en este verso. Les hablé en las semanas anteriores que nosotros somos, cuando creemos en Cristo, cuando confiamos en nuestro Señor Jesús, nosotros nos unimos en sus padecimientos y sufrimientos. De modo tal que así como el sufrimiento y padecimiento de Cristo no era a la aventura, no era por amor al arte, sino porque Él tenía un propósito, porque Él tenía un llamado que cumplir. Por ese motivo, podemos decir que nuestros sufrimientos y nuestras aflicciones no son por nada, sino que tienen un propósito, tienen un valor. ¿Ok? En vista de esto, nosotros, al creer en Cristo, también estamos unidos en su muerte y su sepultura. Cuando nosotros confiamos en nuestro Señor Jesús, estamos unidos en sus padecimientos, pero no solo en eso, sino también en su muerte y sepultura. ¿Por qué? Porque esto nos lo dice Pablo en el capítulo 6 de Romanos, verso 3. Vamos a leer del verso 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahora bien, permítame desglosar todos los beneficios de estar unidos en su muerte y sepultura. Lo primero, para que demos vida nueva. Para que demos vida nueva. Usted lo puede corroborar a lo largo del versículo desde el 1 al 14. Para que demos vida nueva. De modo que no vivamos ahora bajo el reinado y el dominio del pecado. Por lo tanto, no sirvamos más al pecado. De que no seamos sujetos al pecado. Y por último, y más
relevante para que la muerte no se enseñoree de nosotros como resultado de ser hombres pecadores. Ahora bien, alguno dirá, sí, David, pero eso es con Cristo. La muerte no se enseñoreará más de Cristo. No se refiere a nosotros. Mi querido hermano, yo digo esto porque Pablo no lo dice por casualidad o sin ninguna relevancia para nosotros. Al contrario, lo dice porque tiene una profunda relevancia para nosotros. Nosotros somos unidos en su muerte y sepultura para tener una vida nueva, para no servir más al pecado y para que la misma muerte, la condenación eterna, no se enseñoree de nosotros. De modo tal que unidos en la sepultura juntamente con nuestro Señor Jesús, tengamos la seguridad y certeza de que así mismo como Él fue enterrado, así mismo y descendió a los infiernos, así mismo y Él fue ahora levantado al tercer día, usted y yo también seremos levantados juntamente con Él. Ese es la gloriosa verdad que se encuentra en nuestra unidad en la sepultura con Cristo. Jesús descendió al sepulcro, así como usted y yo un día descenderemos al sepulcro. Sí, veremos corrupción probablemente, pero tenemos la seguridad y certeza de que así como Dios levantó a Cristo de entre los muertos, usted y yo, ese es el gran misterio de Corintios 15, el misterio revelado por Pablo, de que usted y yo seremos levantados de nuestras tumbas, no permaneceremos allí. Nuestros cuerpos no permanecerán allí, sino que veremos la vida. De modo tal que nosotros podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, que si morimos con Él, también podemos decir que viviremos con Él. No hay más muerte, no hay más condenación. Ese es el consuelo que Cristo nos enseña a través de su muerte y sepultura, y garantía de que no quedaremos en la tumba. No conoceremos la muerte, sino que viviremos por siempre en la presencia de nuestro amado Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu testimonio, por tu verdad que nos instruye cada día más, que nos llama y nos exhorta cada día más a comprometernos más contigo, a afincarnos en ti, Señor, a colocar cada día más nuestras miradas hacia el cielo y no hacia las cosas eh, temporales y banales de este mundo, sino a confiar verdaderamente en ti. Y a ver este tiempo, Señor, en el cual hacemos énfasis en tu obra expiatoria y mediadora entre el Padre y nosotros, para que nosotros podamos entender que tú cumpliste todo aquello que nosotros no podíamos cumplir. Tú tuviste una vida perfecta, la cual nosotros no podíamos tener. Tú fuiste un sacrificio perfecto, la cual nosotros no podíamos proveer. Y tú padeciste el castigo y soportaste el castigo, el cual nosotros no podíamos soportar, para que ahora nosotros tengamos la garantía de que obtengamos una recompensa y riqueza, la cual no merecemos, pero tú solo mereciste y ganaste por nosotros. Señor, que esta verdad impacte en nuestros corazones y que sea la fuente de meditación día con día y que podamos siempre vivir ante la realidad de la cruz y del sepulcro, pero no cualquier sepulcro, un sepulcro que hasta el día de hoy está vacío, como una señal
de una esperanza inconmovible para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.